en el Palacio de la Magdalena, en el curso de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Recordamos que este curso está coorganizado por la Fundación Carolina y el Gobierno de Cantabria, ¿no?, a través de su Consejería de Economía y de la Dirección General de Fondos Europeos, ¿no? Hemos tenido esta mañana una primera sesión de inauguración y una ponencia de introducción por parte de la Secretaria General Iberoamericana, Rebecca Greenspan. Y en la misma lógica que las intervenciones de esta mañana, con un carácter general para establecer el marco, tenemos esta tarde la primera de las mesas redondas previstas en este curso, con la participación de dos figuras relevantes, conocedoras con un amplio conocimiento de la región y de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Antes de comenzar, me voy a permitir brevemente presentarlas. Por una parte, Francisco Javier Verdes Montenegro, ¿no?, que es investigador de la Fundación Carolina, doctor en Ciencias Políticas en la rama de Relaciones Internacionales, ¿no? Ha sido vocal asesor en vicepresidencia del Gobierno de España, ¿no?, y es especialista en varias temáticas referidas a la región, en sus sistemas políticos, en el papel de las Fuerzas Armadas, en políticas de desarrollo y en políticas de cooperación. También en el estudio del regionalismo latinoamericano y un ámbito en el que cuenta con un número significativo de publicaciones de carácter académico que les invito a consultar, que están disponibles en cualquiera de los repositorios digitales usuales en este campo, en academia.edu o en researchgate.info. Actualmente, como decía, está adscrito al área de estudios y análisis de la Fundación Carolina, ¿no?, y también en sus páginas web pueden encontrar algunos de los trabajos de los que es autor Francisco Javier Verdes Montenegro. Muchas gracias, Fran, por estar aquí. Y nos acompaña esta tarde también Ana Terrón. Ana Terrón es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas de la Administración, políglota, ¿no?, habla varios idiomas, ¿no?, y cuenta con una dilatada trayectoria en la administración pública y en el ámbito de la cooperación internacional, particularmente de la Unión Europea. En la actualidad es la directora de una de las entidades que integran el sistema de la cooperación española, la Fundación Internacional Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, la FIAP, ¿no? Entre 2012 y 2013 y entre 2015 y 2018 ha trabajado como consultora en el sector privado y es cofundadora de la entidad InStrategis. Entre 2015 y 2018 se centró en el secretariado de la Unión por el Mediterráneo. Fue secretaria de Estado de Inmigración y, como tal, representante en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya entre 2004 y 2010 y miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea entre los años 2004 y 2009. Previamente ha sido diputada en el Parlamento Europeo en el periodo 1994-2004, miembro en ese periodo de la Comisión de Exteriores y portavoz en la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior. Y también mencionaré en su trayectoria que entre 2012 y 2019 ha sido asesora, special advisor, asesora especial de Cecilia Malmström, comisaria de Interior y posteriormente comisaria de Comercio de la Unión Europea. Además, imparte docencia en distintas universidades y es autora también de un número significativo de trabajos en el ámbito de la cooperación, ¿no?, en el ámbito de las políticas de inmigración y las políticas de desarrollo, ¿no? Bueno, esta mesa la vamos a centrar con esa perspectiva general en la problemática de desarrollo de América Latina y la política de la Unión Europea en relación a esas dinámicas de desarrollo, ¿no? Y me gustaría hacer unas consideraciones de carácter introductorio para esta mesa, ¿no?, sobre el debate que hemos tenido sobre las políticas de cooperación con América Latina en los últimos años, ¿no? Y me voy a centrar sobre todo en tres ideas, ¿no?, que explican en parte ese debate. La primera de esas ideas o de esas temáticas es la problemática de las métricas con las que hemos tratado de definir el desarrollo en América Latina. La segunda, la referida a la multidimensionalidad, ¿no?, del desarrollo
y, por lo tanto, también su complejidad. Y la tercera, al concepto que se está avanzando en este último periodo por parte de instituciones como la OCDE, la CEPAL o la propia Comisión Europea, del desarrollo en transición. Recordarán que en las intervenciones de esta mañana ya se han mencionado algunos de estos conceptos por parte tanto de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, como por parte de la Secretaria General Iberoamericana, de Rebecca Greenspan. Primera de estas cuestiones, la de las métricas de desarrollo, ¿no? Y es que tradicionalmente, como saben la mayoría de ustedes, la clasificación, las taxonomías con las que hemos tratado de entender la problemática del desarrollo han estado dominadas por la renta per cápita como indicador prácticamente único y exclusivo, ¿no? Y el problema que tiene la renta per cápita no solamente es que refleja promedios, ¿no? Esa tiranía de los promedios de la que hablaba esta mañana Rebecca Greenspan, ¿no? Que encubre situaciones muy diversas en materia de desarrollo. Es, además, es unidimensional, simplifica, ¿no? Es reduccionista e impide, en definitiva, captar la complejidad de las problemáticas de desarrollo y su multidimensionalidad. Sin embargo, la clasificación por niveles de renta se sigue utilizando todavía hoy por parte de las principales entidades del sistema de cooperación, ¿no? La utiliza el Banco Mundial, que es quien produce, además, la clasificación que se revisa cada año entre países de renta baja, países de renta media y países de renta alta. Y dentro de los de renta media, los países de renta media baja y de renta media alta. La utiliza la OCDE. La OCDE, a la hora de elaborar, a través de su Comité de Ayuda al Desarrollo, el listado de países elegibles para otorgar ayuda oficial del desarrollo, sigue estableciendo como criterio, ¿no?, situarse por debajo del umbral de la renta media. Los países de renta media y de renta baja son elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo, mientras que los de renta alta no lo son. En la jerga de la OCDE se habla del momento de la graduación, un término no exento de ciertas dosis de paternalismo, ¿no?, en el que se establece que una vez alcanzado un cierto nivel de renta, un país se gradúa y, por lo tanto, ya no es elegible. Es más, tiene que recurrir al mercado para movilizar recursos para la financiación al desarrollo como mecanismo principal, no tanto a la ayuda oficial al desarrollo otorgada por los países donantes, ¿no? Y, finalmente, además del Banco Mundial, además de la OCDE, la propia Comisión Europea, en el periodo presupuestario de 2014 a 2020, aplicó el criterio de la renta para declarar elegibles o no a los países socios como receptores de ayuda oficial al desarrollo. En 2011, en concreto, se lanzó una propuesta legislativa, la propuesta del Programa para el Cambio, así se denominó, por la cual, para el periodo 2014-2020, todos los países de renta media dejaban de ser elegibles para obtener ayuda oficial al desarrollo, ayuda bilateral de la Comisión Europea. Fueron, por lo tanto, graduados por la Comisión Europea como receptores de ayuda, pudieron, eso sí, participar en los programas regionales, los programas de carácter horizontal con alcance regional. Un gran número de países de América Latina, en particular, fueron graduados como receptores de ayuda oficial. En la práctica, la utilización de estas métricas y el criterio de graduación basado en esa métrica de la renta per cápita, decíamos que oculta los promedios, decíamos que es unidimensional, pero además refleja también una visión de la cooperación y del desarrollo muy tradicional, norte-sur, ¿no?, por la cual, en definitiva, los países, una vez alcanzan cierto nivel de renta, los países en desarrollo tienen que recurrir al mercado, al comercio, para obtener recursos, para la financiación del desarrollo, ¿no?, reservándose la ayuda oficial para los más pobres. Esta idea norte-sur tradicional de la cooperación, a su vez, refleja la asunción de que la ayuda es fundamentalmente un instrumento de inversión en sectores productivos. Lo que sabemos hoy, la idea que se ha extendido, incluso que ha aceptado finalmente la Comisión Europea, es que la ayuda al desarrollo no solamente es un mecanismo de inversión, sino que es un instrumento que permite modalidades de cooperación mucho más amplias. Es un instrumento, por ejemplo, que respalda el diálogo político, que permite el trabajo conjunto
con países de renta media en objetivos compartidos, por ejemplo, para hacer frente a las exigencias de provisión de bienes públicos globales, que es, por lo tanto, la ayuda oficial al desarrollo, ¿no?, una herramienta que permite disponer de una gama muchísimo más amplia de modalidades de cooperación que va más allá de la mera inversión y que permite hacer frente a esta concepción del desarrollo que mencionábamos esta mañana, el desarrollo como problemática compartida, ¿no?, común, en la cual, obviamente, los países avanzados tienen mayores responsabilidades porque también tienen mayores capacidades, ¿no?, y tienen que aportar más recursos, pero en la que se debe trabajar conjuntamente, pues, para hacer avanzar la Agenda 2030, ¿no? Esta es la primera idea. Entonces, por lo tanto, métricas, graduación, como un concepto cuestionable, la propia Comisión ha rectificado y ya para este periodo presupuestario se están planteando desde la Unión Europea modalidades de cooperación que no dejan atrás a los países de renta media, ¿no?, a los países que se ubican en esa clasificación. Y es una clasificación, recordemos, en la que está la mayor parte de América Latina. La siguiente, y ya para terminar, la siguiente idea con la que queríamos introducir esta mesa redonda tiene que ver con la diversidad de situaciones, la complejidad, la heterogeneidad de situaciones de desarrollo, de problemáticas de desarrollo que se sitúan dentro de ese concepto de países de renta media, que es extraordinariamente simplista, ¿no? Bueno, pues podemos encontrar países con una renta per cápita relativamente elevada, pero que tienen un problema muy serio dentro de la Agenda 2030 en el ODS 16, que es el que tiene que ver con el buen gobierno y la seguridad ciudadana, que son precondiciones, elementos muy importantes para hacer avanzar una agenda de desarrollo. O países, ¿no?, en los que, teniendo una renta relativamente elevada, hay demandas, necesidades y exigencias importantes en materia, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no?, para hacer frente a los problemas del cambio climático. Si aceptamos el carácter global y la multidimensionalidad de la Agenda de Desarrollo, tal y como la ha definido la Agenda 2030, no podemos seguir basándonos en el criterio de renta media o en el concepto de graduación como criterio de clasificación. O sea, tenemos que ir más allá y disponer de una estrategia de cooperación que sea capaz de responder a los distintos retos, a la diversidad de situaciones que se sitúan dentro de eso que hemos llamado tradicionalmente renta media. Hay un esfuerzo, y con esto termino, un esfuerzo muy promisorio por parte conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, del Centro de Desarrollo de la OCDE y de la Comisión Europea, ¿no?, para promover una comprensión más compleja de esas problemáticas de desarrollo. Y dentro de esa comprensión más compleja se han identificado al menos 4 trampas de desarrollo que además interactúan entre sí. Una de esas trampas es la primera de esas 4 trampas es la trampa de la productividad. Los países llamados de renta media tienen en muchos casos carencias muy importantes, tienen un rezago importante en materia de productividad. Su crecimiento económico, lo ha dicho Rebeca Greenspan esta mañana, dependió en la última década y media, 2 décadas, más de la exportación de materias primas que de una producción más intensiva en conocimiento y en tecnología y, por lo tanto, en un incremento de la productividad. Este es un reto importante en el que incide de manera muy directa uno de los elementos que estamos abordando en este curso, que es la agenda de la digitalización, en la medida que pueda incrementar la productividad y dar paso a una producción más intensiva en conocimiento que la que supone, pues, esa cesta exportadora intensiva en recursos naturales que ha caracterizado a América Latina y particularmente a Sudamérica. Primera trampa, por lo tanto, una trampa de productividad. Segunda trampa o conjunto de obstáculos son los que tienen que ver con las instituciones. Instituciones débiles, instituciones poco y mal legitimadas, instituciones que no responden al interés general, ¿no?, y que, por lo tanto, dificultan que exista un contrato social viable, que exista respaldo ciudadano, dificultan, por ejemplo, el pacto fiscal, al que también se hizo referencia esta mañana. Difícil que la ciudadanía admita una fiscalidad más amplia y progresiva, ¿no?, si no hay un Estado efectivo que además responda a intereses del conjunto de la sociedad y se percibe que en realidad es un instrumento para la captura de políticas por parte de determinados sectores. Por tanto, hay una dimensión importante del desarrollo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, la legitimación de las instituciones
y el vínculo entre ciudadanía e instituciones. Segunda trampa, por lo tanto, la institucional. Tercera trampa del desarrollo en estos países, ¿no?, es la trampa de la equidad, ¿no? Y es justamente esa dimensión de equidad es una de las que en mayor medida encubre el recurso a la renta media como indicador, ¿no? Las diversas manifestaciones de la desigualdad, ¿no?, que son manifestaciones en cuanto a desigualdad de ingreso, desigualdad de género, desigualdad por razón de etnia, desigualdad por razón de residencia, ¿no? Y también, ¿no?, esa forma de desigualdad que tiene que ver con la desigualdad de oportunidades. Es decir, el futuro de una persona, del niño que nace en América Latina, hoy está mucho más condicionado que en otras regiones del mundo por su cuna, ¿no?, que por otros factores. Son sociedades muy cerradas en términos de movilidad social ascendente, en términos de ascenso social, de posibilidades de acceso. Entonces, esta trampa de equidad es una trampa también fundamental porque no solamente dificulta la legitimación de los sistemas políticos, sino que además es ineficiente económicamente, ¿no? Frena el progreso, no permite que haya mercados internos, está asociado, aunque es distinta, a elevados niveles de pobreza y impide que haya demanda efectiva interna como para sostener un proceso de crecimiento. Y la última, no hace falta ya detallarla mucho, pero es la trampa de la sostenibilidad ambiental, en el sentido de que la región difícilmente puede aspirar a un desarrollo sostenible a largo plazo si sigue dependiendo fundamentalmente de las materias primas, de una cesta exportadora intensiva en recursos naturales, ¿no?, recursos naturales finitos, a través de distintas oleadas de ciclos de materias primas, de procesos de reprimarización. Y en ese sentido hay que recordar que los avances sociales y el crecimiento económico que se produjo en la década desde 2004-2005 en adelante, que fueron muy importantes en América Latina, se sostuvieron sobre todo en un ciclo de reprimarización, como lo llama la CEPAL, ¿no?, muy intensivo en recursos naturales. Ante estas 4 trampas de desarrollo, el concepto que se ha planteado, entre otras cosas para superar la idea de renta media, es el concepto de desarrollo en transición. Y desarrollo en transición, ya termino muy brevemente, porque esto es justamente de lo que nos van a hablar hoy los dos participantes en la mesa. El concepto de desarrollo en transición parte de la base de que es necesario reconocer esa diversidad de situaciones. En relación a esas 4 trampas de desarrollo, requiere de estrategias de desarrollo que, de manera diferenciada, ¿no?, aborden estas 4 trampas de progreso y, finalmente, de estrategias de cooperación internacional más complejas, más sofisticadas, que permitan enfrentarlas de manera diferenciada. Ya no sirve decir, mire, usted está graduado, nos vamos, retiramos la ayuda, sino más bien qué tipo de cooperación diseñamos ante la particular forma en la que esas 4 trampas de desarrollo afectan a esos países. Y, de nuevo, con esa perspectiva en la que la ayuda no es simplemente o no es solo un instrumento de inversión, ¿no?, que también puede serlo, sino que es el soporte de formas de cooperación mucho más diversas, que incluyen el diálogo de políticas, el intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje conjunto, el trabajo compartido para hacer frente a demandas de provisión de bienes públicos globales, etcétera, etcétera. Es decir, a nuevas formas de asociación, ¿no?, además adaptadas a las condiciones de cada país. Esto es, en parte, yo creo que el reto de la cooperación de la Unión Europea, tanto de los Estados miembros como de las instituciones de la Unión, y en el que, no solamente lo vamos a ver en esta mesa redonda, también en la intervención con Javier Niño mañana, el reto al que está tratando de dar respuesta a la Unión Europea. Bueno, yo ya me he extendido mucho, vamos a tener las 2 intervenciones y después abriremos un espacio para el diálogo entre ambos invitados y también con los participantes en este curso. Entonces, voy a dar la palabra en primer lugar a Francisco Javier Verdes Montenegro, que además va a acompañar su intervención con una presentación, ¿no?, y dejo en sus manos la pantalla misma, el manejo de la pantalla, para que pueda ya compartirla e iniciar su presentación. Fran, tienes la palabra. Gracias. La mascarilla no la dejamos, ¿no? Sí, es el... Muy bien. Pues, vamos a poner la presentación. Acerco un poquito. Ahí. Listo. Creo que se ve. Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, José Antonio.
Muchas gracias, por supuesto, al Gobierno de Cantabria, a la Fundación Carolina, por supuesto, también. Siempre es un gusto volver a Santander, a aprender, a debatir y, bueno, lo que me corresponde en esta pequeña mesa redonda era tratar de abordar un poquito esta triple transición que orienta el curso de verano y abordarlo desde el prisma de las relaciones Unión Europea-América Latina. Lo quería hacer, además, un poco en el día de hoy, concretamente, planteándome esa interrogante que veis en la diapositiva, que es ¿cómo gobernamos esta triple transición para hacerla efectiva? Una pregunta que parece muy ambiciosa, pero creo que es importante esos dos elementos, del cómo y el gobernarla, ¿no? Precisamente para evitar a veces aproximaciones muy tecnocráticas que digamos, pierdan de vista el elemento democrático que tiene que tener. Además, para ello, me resultó muy curioso unas declaraciones de Mariana Mazzucato en una entrevista relativamente reciente, que, como veis, decía respecto al Green Deal, el Green ya sabemos cómo va, lo que no sabemos es cómo va el Deal, ¿no? Necesitamos una nueva manera de crear un contrato social, algo que leemos recurrentemente en distintos informes de organismos especializados, es ya como una de las expresiones, ese nuevo contrato social. Y sí que es algo que me preocupa en los últimos tiempos, cómo traducimos ese nuevo contrato social a la práctica, ¿no? Entonces, ahí Mariana Mazzucato efectivamente lo que plantea es cómo salimos de esas asociaciones parasitarias hacia unas asociaciones que sean dinámicas, un poco vinculado con lo que comentaba ahora mismo José Antonio sobre esas estrategias de desarrollo y de cooperación que son necesarias, un poco en ese marco del concepto de desarrollo en transición. Para un poco estructurar y por deformación un poco profesional, he recurrido a un modelo, bueno, era un poco para estructurar esta breve presentación, pero al modelo clásico de Kingdom de las 3 Ps, ¿no? Primero, cómo se plantea un problema en la agenda política, si es que asumimos que esa triple transición está en la agenda hoy por hoy, sobre todo en la agenda de ese diálogo birregional, que es el que nos ocupa en la sesión de hoy, en la Asociación Estratégica Unión Europea, CELAC o América Latina. Por otro, la segunda dimensión que aborda Kingdom, que es siempre la de las alternativas, entendida como política pública, y ahí quizá entronco un poquito con lo que posteriormente la directora de FIAP, Ana Terrón, nos podrá un poco plantear. Y por último, otro elemento que me parece muy importante es el elemento de la política, que lo hemos escuchado esta mañana tanto al profesor Sanauja como a Rebecca Greenspan, que sin duda va a ser un elemento clave. Y además lo digo en el día de hoy, que parece que inauguramos el ciclo político, ¿no? Y en este año, que dentro de ese superciclo electoral que nos ha comentado antes Rebecca Greenspan, tenemos algunas citas, yo creo que van a configurar un poco el devenir, los ritmos un poco y los enfoques de esta triple transición. Adelantaré simplemente que el primer evento electoral que tenemos muy candente desde la perspectiva europea, como sabéis, es las elecciones en Alemania. Las encuestas están variando en las últimas semanas. Tan pronto tenemos a los verdes liderando como a las fuerzas conservadoras y en los últimos tiempos parece que la socialdemocracia está en auge. Quien esté en ese gobierno finalmente o la coalición que se configure, como nos podemos imaginar, condicionará bastante esos ritmos de esa triple transición. Entrando entonces en la primera de las cuestiones, ¿está la triple transición en la agenda política como un problema que afrontar? Bueno, pues es cierto que en lo que es la agenda política de las cumbres birregionales, uno de primeras podría ser muy escéptico, porque desde 2015 sabemos que no tenemos una cumbre de alto nivel Unión Europea-CELAC. Lo hemos mencionado esta mañana, hemos hablado de la crisis del multilateralismo, de la crisis de globalización, la propia crisis del regionalismo latinoamericano y, bueno, a veces también las propias crisis existenciales que vemos en la Unión Europea. Pero sí que hemos visto en los últimos tiempos algunas señales que, además del elemento catalizador que puede tener la pandemia, hemos visto declaraciones de diciembre del año pasado de la cumbre ministerial que propició la presidencia pro tempore alemana, en la que sí que se mostraba un interés, una voluntad política porque tengamos próximamente una cumbre Unión Europea-CELAC. El alto representante también lo insiste bastante en sus entrevistas y en sus pronunciamientos. Se rumoreaba que en este año, a lo largo de este año, quizá a finales íbamos a tenerla. No sabemos todavía, no hay fecha que yo sepa. Igual ahí
algunas personas que públicamente, yo al menos no sé que haya fecha a día de hoy, pero desde luego es una fecha, o sea, es un encuentro que se presume esencial para la agenda de esta triple transición. Cooperación en materia medioambiental, cooperación en materia social, socioeconómica, ha habido mucha. No venimos de, o sea, digamos que desde que se conformó la Asociación Estratégica en 1999 ha habido un acervo amplio. Ahora bien, creo que esta triple transición, y se ha mencionado también esta mañana, supone un salto de calidad, un salto cuantitativo y cualitativo, y eso sí que merece que se aborde en esa posible cumbre que se vaya a celebrar. Por lo tanto, en la agenda política es presumible que se pueda ver más pronto que tarde. Y por otro, en lo que es la agenda política mediática, vamos, ahí os he dejado algunos titulares que he recogido estas últimas semanas y creo que todos somos conscientes que, por ejemplo, en el caso de la transición ecológica, no solo es necesario, sino que es urgente. También creo que todos ya somos conscientes de ese mediático informe del IPCC que se hizo público hace Bueno, todavía no se ha hecho público, pero sí que se han adelantado ya algunas informaciones al respecto y que nos informa que, desde luego, la emergencia climática está ahí. Lo he acompañado además con una pequeña encuesta que se hizo pública este último año. La propició el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford. Se llama el People's Climate Vote y en ese sondeo, el más amplio que se ha hecho hasta ahora a escala internacional sobre esta cuestión de la transición ecológica, había un amplio apoyo, un 64% de los sondeados que decían que había que tomar acciones y un 59% que consideraba que el mundo debe actuar urgentemente. Además, si se desagregaba a escala regional, vemos que en el caso de Europa ese apoyo era del 72% y en América Latina del 63%. Vemos pues que sí que hay una cierta convergencia, ¿no?, de percepciones e intereses en esta materia y lo que hace falta, como decía antes, es que se traduzca en esa cumbre de alto nivel que se pueda celebrar en los próximos meses. Si pasamos de esa escala de agenda pública del problema, que es la triple transición, a las políticas, al elemento más de policy, sí que en los últimos tiempos hemos visto desde el lado de la Unión Europea cambios sustanciales. Se ha mencionado también esta mañana el salto de calidad que supone el Pacto Verde Europeo. El profesor Sanabria se harta de repetirnos una y otra vez más que esto no es una política sectorial, que esto capilariza en todos los ámbitos, incluida la acción exterior. Y además este verano se ha aprobado un paquete que yo creo que, no sé si os suena a la mayoría, a mí todavía no me ha dado tiempo a bucear con detalle, porque es un paquete amplio y ambicioso, pero este Fit for 55, este objetivo 55, que es un poco la traducción normativa, ¿no?, de esa voluntad de traducir el Green Deal en políticas coherentes y congruentes entre sí, yo creo que sí que refleja esa voluntad que además, como lo aclaraba esta mañana también el profesor Sanabria, es una agenda que era previa a la pandemia, pero que, por supuesto, con la pandemia se ha revitalizado y se ha hecho todavía más necesaria. Si os fijáis, os he puesto ahí la portada del efecto Bruselas, porque creo que en este ámbito, en el ámbito de las alternativas, de la policy, entramos en la noción del efecto Bruselas que ha popularizado Anu Bradford, y no solo en materia ecológica. Ahí entronco incluso también con el tema de la transición digital. La Unión Europea también este año ha aprobado un reglamento sobre inteligencia artificial. Se ha anticipado y ha mostrado de nuevo también en este ámbito un liderazgo en la materia. Y creo que ahí, en esa asociación estratégica y en esa voluntad de revitalizar la asociación estratégica, creo que la Unión Europea sí que puede aportar elementos. Tengo la duda, esta mañana se ha hablado del acuerdo de Escazú. No sé si también ese diálogo de políticas puede dar a procesos también a la inversa y en esa pata de participación en materia ambiental y ese Pacto Verde Europeo hay espacios para la sinergia, pero desde luego, de nuevo aquí se ve la importancia de ese diálogo político que es necesario para esta cuestión. De la transición social y su traducción también en políticas, ahí tenemos programas como Eurosocial, Euroclima, muchos que se desarrollan, algunos en colaboración o ejecutados por FIAP, que tampoco ahí entraré en detalle, pero que de nuevo no partimos de cero y lo que hace falta ahora es un reajuste.
Para ese reajuste, y eso quizás un matiz o una pequeña cuestión que sí que esta mañana me he quedado con ganas de plantear, porque hablamos mucho de cooperación, pero yo creo que a ninguno se nos escapa que esta triple transición también genera tensiones y fricciones. Se ha mencionado que esta triple transición, como cualquier transición, va a haber ganadores y perdedores. Decía Rebeca Grispan esta mañana, pero hay ganadores y perdedores por un bien común. Lógicamente, los perdedores también, en este caso, necesitarán elementos de compensación o elementos de equidad que comentaba también el profesor Sanauja. Ahí os he puesto la referencia a un pequeño trabajo que ha salido también este verano de investigadores de la OCDE, y precisamente lo que trataban es, si tenemos en cuenta ya que es la tercera dimensión de Kingdom, que es más la de la negociación política, y entroncándolo con esa idea del contrato social que mencionábamos antes, ¿qué elementos pueden orientar esa conformación de ese nuevo contrato social? Bueno, pues por un lado mencionan esa idea de que, si os fijáis, han buscado la percha también muy catchy, muy atrayente de las 4 Cs, ¿no? Que eso siempre es importante en este tipo de cuestiones, encontrarla ahí la percha. La primera es la de conciliador, un poco frente a las posturas polarizadas que para el caso de la triple transición vemos que pueden llegar a paralizar o obstaculizar su implementación. Por otro lado, algo que no es poco, que es esa idea siempre de que sea contextualizado. Recordemos esas viejas ideas de consensos de Washington que en su momento en América Latina sobre todo se promovieron y que yo creo que como se llaman estos investigadores de la OCDE, sería muy desacertado y ese elemento contextualizador es clave. Esa C tercera relacionada con lo de compensado, que ahí entroncamos con todos los mecanismos de transición justa que se tienen que ir generando. Y por otro elemento que ya empieza a ser casi redundante en todo este tipo de planteamientos es siempre la importancia de la comunicación. Ahí, ya que estamos en ese pilar político de negociación y vinculando también con lo que hemos comentado esta mañana, de que es importante que esta agenda pues, se sitúe en el momento político que está registrando la región, a ninguno se nos escapa que el malestar en la democracia condiciona mucho la implementación de este nuevo contrato social. Si os fijáis, os he puesto ahí algunas de las citas, las más importantes que he recogido, citas electorales que va a haber en el próximo año y medio. Vemos, por un lado, elecciones en Alemania, como decíamos antes, pero también vamos a tener elecciones en Francia en el primer semestre de 2022. Esas dos elecciones, como nos podemos imaginar, van a marcar ritmos, como decía, enfoques y prioridades. También tenemos elecciones en Hungría, ojo, y también que siga o no Orbán, yo creo que también es un elemento importante a la hora de pensar el nivel de implementación que tenga esta triple transición. Pero es que luego, si nos vamos al lado latinoamericano, el caso de Chile, que tenemos, por un lado, a finales de este año las presidenciales, pero es que en 2022, en principio, si todo va bien, se va a aprobar esa nueva Constitución. Y creo que la experiencia chilena es precisamente una experiencia muy sugerente a la hora de tratar de lidiar con el problema del malestar en la democracia. Y lo creo porque, efectivamente, cuando estamos hablando de que hace falta un poco recuperar esa legitimidad que han perdido muchas veces partidos políticos, instituciones y que se ponen de manifiesto en el Latinobarómetro o en sondeo que comentaba esta mañana el profesor Sanauja, entre otras, cada vez que sale un barómetro vemos esa fractura, ¿no?, entre élites políticas y económicas y el resto de la población, ¿no?, y esa idea de captura. Pues creo que precisamente un proceso constituyente como el que ha abierto Chile sí que puede ayudar a cicatrizar y a relegitimar las instituciones. Entonces es interesante que le sigamos la pista porque yo entiendo que puede marcar una pauta. Hemos visto que en las recientes elecciones en Perú, después de esa disputa polarizadora entre Keiko y Castillo, una de las primeras ideas que ha planteado Castillo es que quiere abrir un proceso constituyente. Otra cosa es que tenga la legitimidad, el apoyo para poder llevarlo a cabo. Pero no solo tenemos el caso de Chile, también tenemos, como vemos, elecciones en Brasil, en este caso un poco más de un año. Sí, Bolsonaro, como vemos, no las torpedea, que hemos visto en los últimos tiempos cómo está coqueteando con la idea, siguiendo un poco la estela del trumpismo. En todo caso, ahí un poco para marcar el calendario que tenemos en los próximos meses, porque sí que creo que de veras va a marcar el ritmo
el enfoque y la prioridad que pueda tener esta triple transición. A ninguno se nos escapa que en función de quién ostente esas presidencias, insisto, pues la apuesta firme por la cohesión social que tanto ha marcado la relación Unión Europea-América Latina esté presente con mayor fuerza o no. Por mi parte, quizá, de momento por ahí lo dejaba y si queréis luego seguimos retomando y dialogando al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fran. Bueno, a continuación tiene la palabra Ana Terrón y vamos a tratar de reorientar. A ver, y ahora hay que salir de aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? Sí, aquí. Esto. Ahí, y dejar de compartir. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a José Antonio Sanauja, con el que llevamos trabajando ya un cierto tiempo en el marco de estas organizaciones de la cooperación, que formamos parte del sistema de la cooperación española, y a la UIM, que me hayan invitado y un placer siempre estar aquí, aunque nos ponen muy a prueba con este paisaje frente a los ojos mientras uno está aquí encerrado cuando todavía es agosto, ¿no? Pero realmente lo que pasa dentro es también enormemente interesante. A mí me han invitado este año como practitioner, ¿no? Como alguien que está enfrentado con todo mi background político y todo lo que quieran, pero con alguien que como alguien que está enfrentado a la necesidad de trabajar en el día a día en relación con los objetivos que también se han desplegado aquí, con lo cual, aprovechando además, y perdonen que mire el móvil, que mi ordenador no hemos sido capaces de conectarlo con la red wifi de esta casa porque trabajamos muy bien en el periodo de confinamiento, las herramientas de teletrabajo, pero las hemos segurizado tanto que a veces no funcionan. Así que, aprovechando todo esto, lo que yo quiero hacer es básicamente fijar un poco, se ha hecho muy bien, de qué estamos hablando y hacer preguntas que son las que nos hacemos nosotros a la hora de emprender ese nuevo periodo de relación entre la Unión Europea y América Latina que se abre ahora. La primera frase que quiero decir, un poco resumiendo y groseramente lo que ya está sobre la mesa, es que efectivamente las tres transiciones son inevitables y que además su necesidad es compartida tanto por la Unión Europea como por América Latina. Es una obviedad, pero es un cambio y una diferencia en relación con la situación en la que hemos trabajado en los últimos 7-10 años, en las que de un modo u otro pensábamos que teníamos mejores ideas, mejores soluciones o no, pero que estábamos en una situación distinta. No. Ahora tenemos la obligación de buscar una forma de avanzar en esas transiciones de la manera más común posible, y eso incluye el aprendizaje mutuo. Quiero hablar en ese sentido de con quién vamos a hacer eso, ¿no? Y cuáles van a ser los actores, es decir, qué tenemos que hacer y con quién tenemos que hacerlo. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Yo creo que más que en el periodo previo, y también ahí recojo, y por razón de tiempo no lo desarrollo, lo que ya han dicho las dos personas que me han precedido también esta mañana en relación con los riesgos de la política, ahí tenemos que establecer mecanismos de diálogo político y mecanismos de diálogo sobre políticas. José Antonio, tú decías esta mañana a las cosas, de diálogo sobre políticas que debe alimentar el diálogo político. Y eso tiene que ver también de qué discutimos y con quién lo discutimos, ¿no? Estábamos hablando de que la gente tiene la percepción de que dialogamos, de que gobernamos para unos pocos, pero yo creo que ahí detrás también tenemos que ver que si esa percepción es real o si el problema es que lo que se percibe de una forma más difusa es que dialogamos entre muy pocos y que el no dejar a nadie detrás también implica el deal, ¿no?
cómo hacemos para incorporar al mayor número posible de actores y de ciudadanos a ese diálogo, y yo creo que una forma interesante de hacerlo es dialogar sobre las políticas y alimentar luego el diálogo político desde ahí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Desde los valores europeos. ¿Desde qué valores europeos? Yo creo que ahí deberíamos estar de acuerdo en que el marco tiene que ver con una de las transiciones y que la forma más fácil de resumir tal vez los valores europeos es que la transición debe ser justa y que, por lo tanto, la transición social, por decirlo así, es fundamental y que ese debería ser el acuerdo entre los distintos actores y iré a eso, ¿no? La idea de transición justa debe ser empujada en el diálogo político y en el diálogo sobre políticas por parte de la Unión Europea. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una oferta de posibles soluciones, de posibles políticas. No, tenemos que encontrar en ese diálogo sobre políticas una idea común de qué hacer, ¿no? Y eso me lleva a el primero de los riesgos sobre los que quería hablar. Esa agenda común debe ser una estrategia para avanzar en las tres transiciones. Me cuidaré mucho de decir en qué. No soy experta en medio ambiente ni en digitalización, pero lo que sí sé es que hay muchas soluciones en cada uno de esos ámbitos. Es decir, un ejemplo, energía. Bueno, podemos estar de acuerdo en que vamos hacia energías renovables, pero no es lo mismo ir a un mercado global de energías renovables en manos de una serie de empresas que actúan en este nivel que avanzar de una forma mucho más artesanal en el autoconsumo y la autoproducción. Las dos cosas se van a hacer sobre la base de impulsar las energías renovables, pero son completamente distintas, con lo cual yo creo que tenemos que ser capaces de ir definiendo una estrategia compartida y común para cada una de las tres transiciones, o si queréis, para no complicar tanto las cosas, para un desarrollo que permita la mitigación de los problemas medioambientales y que nos lleve hacia, o que sea orientada por criterios de justicia, ¿no? Los tiempos son muy cortos. Los tiempos son muy cortos y la exigencia detrás de cada una de esas tres transiciones viene marcada pues, por muchos de los actores que ya operan en ella. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que ser muy estrictos en algo que ya ha definido la Unión Europea y que es imprescindible, que es la idea del policy first, ¿no? De primero determinar qué queremos hacer. Las políticas primera, la cooperación financiera está muy bien, la cooperación al desarrollo está muy bien, pero hoy más que nunca la estrategia y la idea del policy first tiene que estar por delante, ¿no? Antes os decía que entraba ya en el ámbito de los riesgos, ¿no? Si no hay esa estrategia y esos acuerdos básicos, el riesgo es que sigamos, y estamos ahí, o sea, eso ya os lo digo como practitioners, estamos a punto, que sigamos trabajando en silos, que sigamos trabajando en lo posible y que incluso en los grandes esquemas de relación o de
cooperación entre la Unión Europea y América Latina, como pueden ser los derivados de los grandes programas regionales, nos encontremos con que hacemos lo que podemos y con que no hay vaso comunicantes entre aquellas acciones que deben impulsar cada una de las transiciones, ¿no? Tú mencionabas Eurosocial y Euroclima. Vamos locos por intentar ver cómo en los esquemas siempre rígidos de la cooperación y de la cooperación europea, pero también de la cooperación en nuestras contrapartes, ¿no? Porque ahí los actores juegan, podemos hacer que Eurosocial se ocupe de clima, o lo que vaya a ser Eurosocial se ocupe de clima, y Euroclima cuente con ellos para la transición justa. Porque si no, vamos a seguir hablando de cohesión social, vamos a seguir hablando de clima, y en el ámbito que nosotros operamos, que es la asistencia técnica y además la asistencia técnica pública, es decir, entre expertos públicos y expertos públicos, entre trabajadores públicos y trabajadores públicos, bueno, pues vamos a contribuir a lo contrario de lo que queremos. Vamos a contribuir a que las cosas se segmenten y a que no haya, y uso la palabra no en el sentido clásico con el que se usa en el desarrollo, sino con un nuevo sentido aplicado a esta situación, no vamos a conseguir una coherencia entre esas actuaciones puramente del marco de la cooperación, ¿no? Entonces, para mí, el primer riesgo es que no seamos capaces de ver cómo es de urgente, cómo es de importante el momento y que sigamos de algún modo adecuando más o menos los instrumentos a una situación que viene del pasado, ya que inevitablemente, y ahí el artículo de Mishra ayer en el País sobre Afganistán, yo creo que nos debería hacer pensar dos veces, ahí inevitablemente además pensamos que nosotros sabemos más, bueno, o no en esta situación, o no en este momento, ¿no? O a lo mejor gente que no ha hecho el recorrido, pues en relación con la energía que hemos hecho nosotros, tiene a su mano mejores soluciones precisamente porque no han llegado hasta aquí y deberemos ser capaces de aprender de ellos. Para mí el tema de los silos es fundamental y evitarlo. Y el tema de la capacidad de trabajar de forma combinada e intentando que haya coherencia entre lo que hacemos en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Los actores. Hemos hablado de los riesgos de la política. ¿Cómo hacer que las instituciones se refuercen, a pesar de los riesgos de la política, para que sean capaces de desarrollar mejores políticas públicas, ¿no? Ahí estamos, y eso siempre realmente complejo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ayudar a ampliar esos marcos de consenso desde una acción que se hace desde las instituciones públicas y para con las instituciones públicas, cómo incorporamos a distintos sectores, o como decía José Antonio antes, cómo agrandamos el espacio democrático, ¿no? Cómo incorporamos a más gente a partir de las instituciones a este deal. Bueno, ahí un poco la experiencia que tenemos buena, la experiencia positiva, para mí ha sido la de programas que aseguran la cooperación birregional, América Latina, Unión Europea, aterrizados en mesas de diálogo, de ese diálogo sobre políticas país por país. Es decir, la mirada amplia nos permite ver complementariedades, coherencia, etcétera, pero luego el aterrizaje tiene que ser inevitablemente contextualizado, ¿no? Y hemos tenido una experiencia que la llevo aquí con el COVID, no hubo tiempo de hacer programas COVID, obviamente, en términos de cómo lo gestionábamos. Ahí nosotros conseguimos coger todos los programas regionales grandes de seguridad, de medio ambiente, de política social y otros subregionales, incluso algunos bilaterales, y ver cómo podían ser útiles
para el momento COVID, creando unas mesas de diálogo COVID en cada país, pero sin cambiar la estructura de lo que era el marco de los programas de cooperación que estaban funcionando en cada momento, ¿no? Yo creo que eso podría llegar a servir. Y además podría llegar a alimentar ese diálogo político región-región, ¿no? Mejor que actuaciones bilaterales que son desde luego útiles. No tengo tiempo, pero me gustaría hablar también de cómo encaja la cooperación financiera ahí, de cómo hacemos que ese policy first también se aplique a la cooperación financiera, de cómo gestionamos una cooperación que no puede estar basada solo en la oferta, tampoco solo en la demanda, sino en ese diálogo. Y bueno, yo creo que estamos a semanas, ¿no?, de articular eso en términos de periodo de programación de la Comisión Europea, y yo creo que eso es fundamental. Acabo poniendo otra cosa, y perdonadme el desorden, porque lo que tenía en el ordenador lo he pillado del teléfono y lo he vuelto a anotar, pero quiero terminar hablando de los retos globales transversales, ¿no? Las tres transiciones impactan también en una serie de cuestiones que vemos aparte, y desde el punto de vista de un practitioner en este momento, pues es muy obvio, y de las que mencionaré solo una para ir rápido y porque además está en la cabeza de todos, y lo veréis, que es la migración. Veréis, bueno, ¿y qué tiene que ver con las tres transiciones? Todo. La migración es un elemento que nace en el último periodo de globalización y que además entra en crisis y empeora con la crisis del último periodo de globalización, y además ahí aparecen otra serie de nuevos elementos más allá de la reestructuración de la producción en esa última época de globalización, pues como son los medioambientales, como son los de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo combinamos una acción que empuje esas tres transiciones de una forma estratégica, por ir al principio, teniendo en cuenta también lo que estamos haciendo en relación con los riesgos globales que enfrentamos, para que no estemos además trabajando de algún modo, no voy a decir contra, pero sí saliendo de un esquema que pueda llevarnos a los resultados que queremos. Y acabo un poco como quería empezar. Los resultados son introducir el elemento de justicia, de transición justa, y garantizar lo que nos hace aún enorgullecernos, por lo menos a unos cuantos, de ser europeos, en ese momento de cambio absolutamente fundamental que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Fran. Y ahora hemos tenido muy buenos aportes. A mí me gustaría destacar dos o tres elementos ya para, digamos, tratar de sintetizar lo que se ha dicho y abrir la conversación a más personas, ¿no? En primer lugar, bueno, recordar que esa tensión inevitable que se plantea entre politics y policy, ¿no? Siempre también me la han escuchado muchas veces decir que en castellano tenemos un problema con ese término, ¿no? Con el término de política, porque política pues alude al menos a tres cosas que se diferencian en lengua inglesa, ¿no? Que es la politics, la que tiene que ver con la conquista del poder, con la refriega por el poder, ¿no? Que es inevitable, necesaria, saludable, en términos de una sociedad pluralista y en democracia. La policy o las políticas públicas. Las políticas públicas, no quiero hacer aquí un planteamiento tecnocrático, pero las políticas públicas al final tienen que estar regidas por una racionalidad técnico-económica o socioeconómica, y tienen que fundamentarse también en resultados medibles, mensurables. En fin, no se pueden reducir ni subordinar a las narrativas de la política, ¿no?, que se despliegan para conquistar el poder. Y finalmente está la política, es la comunidad política, que también tiene que ver
con el quiénes somos nosotros y quiénes no somos nosotros, ¿no? A la hora de definir el demos, ¿no? Sobre el que la democracia se basa. Pero en castellano tenemos solamente una palabra para estos tres términos. A lo mejor también eso sería un motivo para la reflexión sobre nuestra historia y cómo se relaciona con el lenguaje. Pero bueno, esta tensión entre politics y policy es clave, ¿no? Porque en ella nos vamos a jugar el destino de estas tres transiciones. Estas tres transiciones tienen un elemento muy importante de policy, de políticas públicas que necesitamos para lograr resultados concretos en términos de descarbonización, en términos de una regulación adecuada de los datos y de la privacidad, por ejemplo, donde la Unión Europea tiene un modelo diferente al estadounidense y al chino, ¿no? Estados Unidos, al final es Twitter quien decide quién habla y quién no, la empresa. En China lo decide todo el Estado. Y, en cambio, en la Unión Europea lo que pretendemos es que haya un marco abierto en el que, por una parte, se proteja la privacidad y se garantice la libertad de expresión y también puedan utilizarse y desplegarse estas plataformas. ¿Qué tenemos por delante? Pues un ciclo político que va a condicionar. Ha llamado la atención sobre esto Fran, ¿no? Con elecciones, un ciclo electoral en el que, efectivamente, esta agenda está muy poco presente en América Latina en este momento, ¿no? Y un ciclo electoral quizás donde más, en Francia y en Alemania, ¿no? Donde la cuestión ambiental en particular es crucial y puede ser decisiva de cara a las elecciones. Y el diálogo entre ambas regiones pues va a tener que lidiar con esto. Quizás podría resumirse el desafío, si me permitís plantearlo así, para animar el debate, es que cómo podemos repolitizar estas cuestiones y tratarlas a nivel político sin que se convierta en un objeto de polarización política y desvirtúen completamente el debate, ¿no? Si en un momento dado las fuerzas, como dijimos esta mañana, y liberales o de extrema derecha, perciben que la transición no se está haciendo de manera justa, que deja gente atrás, ¿no? Pues pueden, y que se genera un caldo de cultivo favorable, no van a dudar, ¿no? En hacer uso del precio de la luz, de la subida del combustible, del diésel, del gasóleo, o de una nueva regulación o una propuesta incluso de pedagogía política sobre la conveniencia de reducir el consumo de chuletones y de carne, ¿no? Y lo van a utilizar torticeramente como narrativa electoral para hacer frente a lo que en términos de policy es necesario y además es urgente, ¿no? Ahí que yo creo que nos jugamos en gran medida parte de esas tres transiciones en el ámbito de esa tensión entre policy y politics, ¿no? Bueno, este sería el primer punto que yo creo que preside nuestra conversación. El segundo, creo que también ha sido planteado por Ana en este caso, que es este principio de policy first, que me parece extraordinariamente importante, ¿no? Disponemos de una panoplia de herramientas de cooperación. Cooperación financiera, cooperación técnica pública, ¿no? Incluso el ámbito del comercio, los acuerdos de asociación que vinculan a la Unión Europea y América Latina con su pilar comercial, ¿no? Pero claro, la cuestión es que esos instrumentos deben ser instrumentos, nunca mejor dicho, de un acuerdo sobre qué tipo de política pública, qué tipo de políticas vamos a impulsar, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando sí, evidentemente para hacer infraestructuras de energía, para la expansión de las renovables, para la expansión del hidrógeno líquido como alternativa verde, del hidrógeno verde, ¿no? Para alternativa energética, que puede promoverse mucho en América Latina, mañana nos hablarán de esto, ¿no? Pues para esto hacen falta inversiones cuantiosas y hace falta apalancar recursos, hace falta la cooperación financiera donde hay dinero de verdad, no en la cooperación técnica, ¿no? Y donde necesitamos al Banco Europeo de Inversiones, a los bancos multilaterales. Pero claro, impulsar estos créditos requiere una discusión previa sobre cuáles son las políticas que adoptamos conjuntamente para hacer frente a ese desafío compartido que es el de la descarbonización. Para ver cómo llegamos juntos, a partir de los compromisos, las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París, cómo llegamos juntos al objetivo de la neutralidad climática en la fecha que hemos acordado y cómo entre todos evitamos superar el 1,5 grados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales, etcétera, etcétera. Por tanto, cooperación, desde luego, para el desarrollo en transición, sin duda, pero con un diálogo de políticas previo, ¿no? En el que tiene que tener como resultado el acuerdo básico respecto al tipo de políticas compartidas que buscamos en el marco de la Agenda 2030. Yo creo que este es un elemento muy importante
que ha introducido Ana. También, por parte de ambos, se ha hablado de la transición justa, ¿no? Y esto estamos insistiendo mucho en esta idea. O la transición es justa y se percibe como tal, o difícilmente va a ser viable políticamente, ¿no? Y habría que preguntarse si es moralmente y éticamente deseable una transición que no sea justa, ¿no? Que terminen. No hace mucho la propia Teresa Rivera, ministra para la transición ecológica, lo planteaba en una cita de un artículo de Financial Times que recogía, decía, bueno, si al final la transición significa un aumento del precio de la luz y terminan pagando los de siempre, ¿no? Pues esto no puede ser, ¿no? Esto era básicamente la idea que se transmitía, ¿no? Y bueno, y finalmente yo creo que, no sé si has llegado a emplear esta palabra, Ana, ¿no? Creo que sí, de pasada, pero es el tema de la coherencia de políticas. Porque todo esto, estas tres transiciones nos plantean de una manera renovada, que no nueva, la exigencia de coherencia de políticas para el desarrollo. En primer lugar, la plantea internamente, para Europa, para América Latina, pero también, desde luego, para la cooperación. Difícilmente podemos avanzar, por ejemplo, si la cooperación financiera no incorpora plenamente los mismos criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, que la Unión Europea nos hemos dado en abril, ¿no? En abril hemos aprobado la taxonomía. La primera parte de los criterios ESG es la taxonomía verde. ¿Qué cosas son sostenibles y cuáles no? ¿A cuáles les vamos a poner qué inversiones, qué actividades les vamos a poner el sello verde y cuáles no lo son? Son el anexo de ese, es un acto delegado, son 500 páginas detallando con todo rigor qué es ambientalmente sostenible y qué no. Y ya vamos a tener que seguir esa taxonomía establecida por la Comisión, aprobada por la Unión Europea, en vez de la multiplicidad de sellos verdes que las empresas se han dado a sí mismas y que, en definitiva, buena parte de ellas son instrumentos de marketing y para el greenwashing, ¿no? Como se le llama, pues para, en definitiva, una especie de lavado de cara ambiental. Ahora ya tenemos una guía. Obviamente, no podemos aplicar esa guía solo en la Unión Europea y no aplicarla en la cooperación, por ejemplo, la cooperación financiera que hacemos con América Latina. Tanto el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, como los instrumentos nacionales de crédito que también participan de la cooperación con la región, pues tendrán que adoptar ese criterio. Tenemos que ser coherentes y esto es una novedad, como lo tenemos que ser, por ejemplo, en los acuerdos de libre comercio. No podemos prohibir un pesticida en la Unión Europea, ¿no? Y admitir que se utilice en Mercosur e importar productos que han sido elaborados con ese pesticida. Y esto va a ser complicado. Última idea relacionada con esto, el efecto Bruselas. No sé si todo el mundo, me gustaría mencionarlo porque quizás lo hemos dado por sobreentendido, ¿no? Y es una cosa un poco académica y no todo el mundo sabe a qué se refiere. Anu Bradford, en concreto, habla del efecto Bruselas en su libro, publicado hace un año, si no recuerdo mal, y a lo que se refiere es a una particular forma de poder que tiene la Unión Europea del mundo. Ella lo denomina el poder regulatorio. Y es que el principal mecanismo de poder que tiene la Unión Europea no es desplegar divisiones blindadas ni grupos aeronavales, como hace Estados Unidos. Es su capacidad de fijar estándares. Esto es muy importante en términos de policy. Por ejemplo, qué es ambientalmente sostenible y qué no lo es. O cómo se regula el acceso a Internet y la protección de los datos. Por ejemplo, cuando la Unión Europea adoptó el Reglamento sobre protección de datos, cualquier operador de Internet, cualquier sitio web que quiera actuar en la Unión Europea, tiene que adoptar, aunque esté en cualquier lugar del mundo, tiene que adoptar el estándar europeo. Entonces, el acceso, lo que hace, en definitiva, dice Anu Bradford, la Unión Europea, es intercambiar acceso al mercado interior, uno de los mercados más atractivos del mundo, por su tamaño y su demanda, por la adopción de estándares internacionales. Y esto es una fuente de poder extraordinariamente importante, de un poder regulatorio, ¿no? Porque, en definitiva, la Unión Europea tiene capacidad de fijar estándares a todos los niveles. Ya lo veremos en el curso, pero la Unión Europea ha lanzado en el marco del Pacto Verde Europeo, por ejemplo, la propuesta de una arancel al carbono, ¿no? Bueno, Estados Unidos, China, ya están siguiendo la estela
El que van a adoptar no va a ser muy diferente y habrá que sentarse a dialogar para que sea, en definitiva, una cierta homogeneidad y una compatibilidad con las normas de la OMC, que esto también es importante. Lo mismo en muchísimos ámbitos, estándares alimentarios, estándares técnicos, estándares en materia de protección de datos. ¿Cómo dialogamos con terceros, con América Latina, en torno a estos estándares y evitamos que sean percibidos como una nueva forma de condicionalidad, como una exigencia unilateral, ¿no? Porque muchos de estos estándares, lógicamente, reflejan intereses europeos, pero al mismo tiempo son estándares que reflejan metas compartidas, ¿no? Valores europeos. Pero los valores europeos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, sí, hay matices europeos, pero son valores universales. Entonces, si estamos hablando de protección de datos, de protección de la privacidad en materia, pues, bueno, la fijación de nuestros estándares tiene que ser también objeto de diálogo con terceros, ¿no? Para que esa expansión, esa difusión de políticas y de estándares no sea percibida como una imposición unilateral, ¿no? Entonces, el efecto Bruselas plantea también ese desafío en términos de coherencia de políticas. Y esto finalmente alude a lo que señalaba al principio, recogiendo vuestras intervenciones, a ese diálogo de políticas que tenemos que tener con América Latina, que indudablemente abarca cuestiones regulatorias, como las mencionado. Bueno, estos serían los elementos, yo creo, que recogería a modo de síntesis de vuestras intervenciones, muy ricas, que os agradezco. Y a continuación, pues tenemos un espacio para preguntas, diálogo, también para que dialoguéis entre vosotros y recoger observaciones por parte de... Si me permites una pregunta que hacías, preguntaba si había usado el término de coherencia y decía que lo usaba en su acepción más pequeña, es decir, y no me estoy refiriendo a la coherencia de políticas de la que hablamos en términos de desarrollo, sino ya simplemente a la coherencia entre las acciones de desarrollo, de cooperación al desarrollo, ¿no? La coherencia entre los distintos programas, entre las distintas actuaciones sobre el terreno y en su contexto y en su tiempo. Por eso intentaba distinguirlo, porque ya no me atrevía a ir tan lejos. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, pues se abre entonces el espacio para vuestras preguntas, comentarios o observaciones. Sí. Yo te pediría, por favor, Paz, si no te importa, también hacer como hemos procedido. Ya sé que es más incómodo, pero esto puede facilitar también la grabación. Perdón. Y le damos la vuelta. Sí, yo creo que sí me oyen ahora, no te preocupes. Ahí está. Comentabas, Ana, precisamente que es importante trabajar en una agenda común, una estrategia a la hora de definir precisamente las bases de esos pilares, de esos procesos de transición, estrategia que debe ser compartida y común. ¿A quién visualizas tú como ente moderador o de alguna manera que fije los objetivos en el medio y largo plazo? Porque claro, aquí yo entiendo que cada país, cada gobierno pues va a barrer un poco para casa, ¿no? ¿Quién entiendes tú, cómo visualizas tú que debe ejercer ese poder? De nuevo Bruselas, el efecto Bruselas, el que marca la pauta, los estándares. ¿Darías también cabida a una cierta autonomía por parte de los países participantes? ¿Y qué papel crees tú que, por ejemplo, de cara a los países de América Latina puede ejercer aquí el propio área de cooperación europea, ¿no? ¿Cómo ves esa transferencia de esa estrategia hacia América Latina también, ¿no? No sé si he entendido bien esa segunda parte. Claro, a la hora de establecer, entiendo que la Unión Europea marca pautas, el efecto Bruselas tiene un efecto, digamos, de spillover sobre terceros países, en este caso sobre América Latina, en materia, por ejemplo, de las 3 transiciones. ¿Qué papel visualizas aquí que pudieran ejercer, por ejemplo, pues entidades como la CEGIP o la propia Bruselas a través de la propia agencia de cooperación europea, digamos, del área de cooperación europea con respecto a América Latina, ¿no? Yo creo que... ¿Queréis? Adelante, Sí. A ver, yo hablaba de que hasta el día de hoy habíamos pensado, o en el fondo, ¿no? Como decía el artículo de ayer, ¿no? La hipocresía o el racismo, ¿no? En el fondo, desde una u otra actitud, siempre estábamos en la idea de nosotros tenemos mucho que ofrecer, ¿no?
Bueno, en ese momento en el que estamos ante las mismas dificultades de formas diferentes, porque no quiero frivolizar en esto, efectivamente no es lo mismo estar ante el COVID con un sistema robusto de salud pública que sin él, ¿no? Pero es verdad que no tenemos tampoco las soluciones para lo que vamos a hacer. Ni siquiera la Agenda Verde Europea es una estrategia aterrizada. Es decir, ahí también hay que elaborar mucho, ¿no? Y hay mucho hay muchas maneras de aterrizar y seguramente cada uno tendrá la suya. Y yo hablaba de los actores, claro. Yo creo que hay o por lo menos en nuestra experiencia, debe haber un diálogo institucional, ¿no? Un diálogo entre instituciones que inevitablemente sufren los riesgos que la política está haciendo sufrir en este momento al marco institucional. Y con eso no quiero parecer una defensora del despotismo ilustrado por parte de corporaciones públicas. Pero sí que creo que tiene que haber ese marco de diálogo institucional sobre las políticas que alimente un poco el diálogo político. ¿A quién visualizo haciendo esto? Bueno, esa es una de las preguntas. El mundo multilateral, sí. Yo creo, y lo he defendido, me parece, que la cooperación región-región es muy valiosa, entre otras cosas, porque la Unión Europea es el único ejemplo en el mundo de cooperación, de integración regional que ha llegado casi en algunas áreas a ser de una profundidad no vista nunca en un proceso pacífico, ¿no? En un proceso que no haya sido de victoria militar sobre otro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la cooperación birregional, por un lado, nos permite aportar una de las mejores cosas que tenemos, que es ese grado de integración y esa capacidad de poner en conjunto recursos y hasta la moneda y crear un espacio de libertad y de libre circulación, etcétera. Pero luego mi pregunta era esta exactamente: ¿cómo tú en cada uno de los lugares donde debes aterrizar, sean sectores, sean países, esta cooperación, te limitas a lo institucional, intentas ensanchar lo más posible? ¿Cómo, a través de quién? Es decir, ¿cómo generas un consenso sobre el deal, ¿no? Sobre a quién incorporas a la hora de desarrollar o de establecer estas estrategias y de aterrizarlas, ¿no? Lo único que he sido capaz de aportar es nuestra experiencia en términos de cooperación birregional con lo que nosotros llamamos mesa país, diálogo muy aterrizado. Pero tendríamos que pensar, desde luego, mucho más en cómo vamos a hacer esto, sobre todo porque hablamos de 3 transiciones que incorporan a toda la sociedad, es decir, al mundo económico, al mundo de la empresa, al mundo educativo, a las instituciones públicas y ojalá al mayor número posible de ciudadanos organizados y no, que es uno de los problemas que señalábamos. Pero no visualizo en este momento, y te lo digo en serio, a quién se sienta en la mesa para determinar qué. Y creo que es uno de los problemas más urgentes que tenemos. Visualizo alguno de ellos. Sí, si me permites, Ana, y yo creo en respuesta a esta cuestión, aquí es justamente donde se aprecia más claramente el vacío, ¿no?, que señalaba antes Fran, el vacío que ha dejado el diálogo birregional, ¿no? Es decir, se suspendió la cumbre Unión Europea-América Latina en 2017 y llevamos ya 5 años sin un diálogo político de alto nivel. Este no ha sido, bueno, 5 años, no, 7. No ha sido posible la realización de estas cumbres. Lo único que tenemos es una reunión ministerial que se celebró en diciembre de 2020, ¿no?, por iniciativa de la presidencia alemana. Y tradicionalmente en las relaciones Unión Europea-América Latina, las cumbres han fijado el marco de políticas generales, ¿no? Han establecido un acuerdo básico respecto a por dónde tenía que ir esa cooperación, ¿no? Y algunos elementos de consenso básico respecto a prioridades.
Entonces, esto lo estamos ahora echando en falta. Ahora, el problema, esas cumbres no se celebran, no lo olvidemos, porque no hay acuerdo en la parte latinoamericana. Es decir, no solamente es que no se pueda realizar la reunión Unión Europea-América Latina, sino que es que la parte latinoamericana, articulada en torno a CELAC, ¿no?, hace también bastantes años que no se reúne. Cierto es que la presidencia pro tempore mexicana ha logrado, en estos últimos meses, ¿no?, poner de acuerdo a los países latinoamericanos en una lista de temas de cooperación eminentemente técnica, ¿no? Pero no hay tampoco posibilidad de grandes acuerdos políticos porque la región está fracturada por la polarización que ha suscitado, bueno, el caso Venezuela, pero también otros. Entonces, esto es importante recuperarlo, ¿no? Entonces, primero, cumbres. Segundo, otra cuestión que hemos comentado en varias ocasiones es decir, tenemos una herramienta en un escalón inferior que es los diálogos estructurados, ¿no? Lo hay sobre algunos temas, lo hay sobre migraciones, por ejemplo. Quizás sobre eso puedes hablar un poquito de la experiencia, porque habéis estado implicado en algunos de ellos. Y estamos demandando que exista un diálogo estructurado sobre cohesión social, ¿no? Podríamos tenerlo también sobre sostenibilidad ambiental, ¿no?, o sobre la cuestión digital. Y esos diálogos estructurados en un nivel más bajo, con menos visibilidad política, ¿no?, también suponen menos incentivos a la polarización y hacer de las cumbres un lugar para escenificar desacuerdos y movilizar políticamente. Entonces, un diálogo estructurado sobre cohesión social o un diálogo estructurado sobre digitalización o sobre medio ambiente y descarbonización nos permitiría afinar, definir prioridades compartidas entre ambas regiones de una manera más detallada. O sea, yo ahora mismo no sabría decir cómo tiene que ser el diseño de este diálogo reformado, pero probablemente vaya por ahí, ¿no?, y nos permita definir unos elementos comunes sobre los cuales estructurar después la cooperación técnica, orientar la cooperación financiera, ser una primera instancia birregional de ese diálogo de políticas donde ponemos el policy first en primer lugar. Luego, por supuesto, está el bilateral, país por país, ¿no? Parte de esto es lo que hay que construir o reconstruir, ¿no? Algunos elementos no han existido en el pasado, por lo tanto no estaríamos hablando de reconstrucción. Las cumbres Unión Europea-América Latina, sí. En este momento esa interlocución no la tenemos, ese diálogo ni político ni de política, sino en algunos ámbitos lo tenemos, ¿no? Esto, claro, sitúa a la Comisión Europea ahora mismo en una posición complicada, porque la Comisión tiene que definir la programación regional, ¿no?, para los próximos 7 años, y en cierta manera le falta la guía. Sí, los Estados miembros orientan, España lo hace, ¿no?, pero le falta un poco ese escenario de consenso, de deliberación y consenso con los países latinoamericanos que no lo hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Que efectivamente, o sea, la Unión Europea lleva pues 2-3 años definiendo específicamente qué tipo de programas se van a financiar a través del marco financiero plurianual, especialmente en todo lo relacionado con la cooperación con América Latina, y como bien dices, José Antonio, va a ciegas de alguna manera, ¿no? Ana, bueno, me imagino que es más consciente de ello porque vais a estar liderando un programa tan significativo para la cooperación europea en América Latina como el Alinvest, desde su vertiente pública, ¿no?, política. Entonces, claro, es importante, ¿no?, tener esa aproximación. Se van a lanzar una serie de programas, el Alinvest es un buen ejemplo, pero va a haber otros programas también que se van a lanzar en el medio y largo plazo, y si no hay ese diálogo, esa relación, ese vínculo, ese conocimiento, pues realmente puede ser complicado, ¿no? Tenemos una intervención de uno de los participantes. Y yo, en todo caso, ¿no?, y una respuesta pendiente de esto, así que vamos a invitar para que pueda hacerla directamente en pantalla. Rápida. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Vale, yo tenía dos preguntas, una para Ana, y respecto a que estamos hablando antes sobre digamos, las instituciones débiles, o también el Rockefeller, digamos, toda la parte de la administración, la confianza ciudadana. A mí sí me gustaría saber un punto interesante que es, digamos una manera más esquemática, sin entrar tanto en profundidad, ¿cuál es el rol que han jugado o el éxito-fracaso, o quizá una valoración de los sistemas de integración latinoamericana, como por ejemplo el SICA pues en Centroamérica, el Mercosur ahora con la parte de la integración económica y quizá las amenazas de Argentina, y ahora la posible salida del Uruguay del Mercosur, o la amenaza que han llevado por frente, o también, digamos, las nuevas iniciativas que tiene ahora, por ejemplo,
el proyecto pseudo fallido de UNASUR o lo que está planteando Evo Morales del RUNASUR. Todo eso, digamos, ¿qué rol juega y cómo se puede trabajar en esa iniciativa? Y luego para el investigador, tengo una duda que es quizá de la parte, digamos, de la estabilidad democrática o todo el proceso que juega, digamos, de integración latinoamericana. ¿Qué rol pueden tener, digamos, la posible militarización de algunos países en América Latina? Visto el caso de Brasil, pero quizá, digamos, otros países que pueden jugar un rol, como puede ser, por ejemplo, la estrategia que jugó Bolivia con la salida del mar hacia Chile, digamos, ¿qué rol juega, digamos, en ese desafío ahora de quitar el impacto del COVID-19? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. No sé si quieres comenzar tú, Ana, porque... Sí, porque además me permite también incorporar la respuesta pendiente, ¿no? En relación con las cumbres, y tiene que ver con lo que tú decías también de la institucionalización débil y de los esquemas de cooperación. Yo, perdóname, sabes que me he vuelto práctica en el sentido literal de la palabra de practicante, y estaba ya mirando por debajo, ¿no?, de las cumbres, porque pongo las cumbres en el marco de los riesgos de la política, ¿no? Y por lo tanto estaba intentando ver cómo en el espacio de las políticas podríamos generar un cierto espacio de apuntalamiento y de alimentación de ese diálogo, ¿no? Es verdad que las cumbres nos guían y es verdad que vamos a ciegas, pero no es menos cierto que intentar estructurar diálogos sobre políticas como el de migración, que es un mal ejemplo en este sentido porque es extremadamente político, ¿no? Porque no hay más que políticas en relación a migración, pero imaginaros cooperación judicial, o imaginaros, o sea, justicia, o imaginaros energía, ¿no? Un ejercicio más bottom-up de diálogo sobre políticas públicas que pudiese alimentar el diálogo político podría ser una solución para intentar avanzar en ese diálogo. Ahí hay un elemento también fundamental que tú señalabas. ¿Qué pasa con los sistemas regionales en América Latina, ¿no? Desde mi punto de vista, y tal vez eso tiene de audio, sí. Pero alguien debe... Sí, es como que no tenemos los dos micrófonos abiertos aquí, ¿no? Solamente uno. Como que estuvieras... Claro, debe haber algún ruido ahí. Bueno, no importa, somos... Me llamo Yole Martínez. Es molesto, pero nos entendemos. Ese es uno de los... Todos los sistemas regionales de América Latina han sido siempre muy politics dependientes, ¿no? Y realmente, bueno, estamos ya todos acostumbrados a ese renacer de la izquierda que genera unos marcos de cooperación que luego mueren tal como han nacido o decaen porque los actores cambian. Bueno, yo por eso hablaba de actores institucionales y de institucionalización en términos de diálogo entre administraciones, entre organizaciones, sobre esa estrategia que hay que intento ser corta y a veces me doy cuenta que digo las cosas muy groseramente, pero sobre esa estrategia a definir, ¿no? Por eso también defiendo, como te decía, la cooperación birregional. La Unión Europea es en sí mismo un ejemplo. Es en sí mismo algo, si no a exportar, sí a poner en valor en el mundo, ¿no? Como elemento, como instituciones que a través de, permíteme repetirme, una institucionalización fuerte, como la que sostiene la Unión Europea, gestionan los conflictos y los llevan a espacios muy ricos de cooperación, ¿no?
eso también está bajo riesgos políticos, pero en sí mismo tiene un valor muy notable. Eso yo creo que debe formar parte del diálogo birregional, pero no me atrevo a... Soy menos optimista que tú, no me atrevo a pensar que sí, que vamos a tener cumbres, que sí vamos a tener... Yo, de momento, estamos centrados en, y me parece extraordinariamente importante, apuntalar todo eso que hay debajo, ¿no? Apuntalarlo, sostenerlo e intentar que esté muy alineado con lo que tenemos que hacer para abordar esas tres transiciones y que sea capaz de alimentar hacia arriba un diálogo político. No sé si contesto a tu pregunta o te genero más dudas, pero son las mismas que tengo yo. Muchas gracias, Ana. No sé si Fran tiene también... Ahí vale. Pues gracias por la pregunta. O sea, precisamente sobre militarización sí que hemos publicado algún trabajo en la Fundación Carolina y aprovecho para hacer un pequeño comentario que es para todos los que estén asistiendo al curso. Vamos a habilitar un paquete de lecturas, no solo de trabajo de los aquí presentes, sino de otros expertos que han colaborado con la unidad, el área de estudios y análisis, porque tenemos muchos trabajos sobre relaciones Unión Europea y sobre la triple transición que yo creo que puede ser de interés y os lo vamos a facilitar. En concreto, y respondiendo a tu pregunta sobre militarización, es interesante porque sí que hay un vínculo muy fuerte con ese momento de desafección política que estamos viendo en la región y también con toda la oleada de protestas que, de nuevo, aquí es previa incluso a la pandemia. O sea, recordemos ese octubre famoso de 2019 con movilizaciones en Chile, con movilizaciones en Ecuador, también en Colombia. Y en todas ellas se veía siempre un patrón común, ¿no? Esas famosas ruedas de prensa de mandatarios uniformados a sus espaldas, ¿no? Que en el fondo no son casuales, y menos en los tiempos en los que vivimos, que la comunicación política es uno de los mantras más importantes para el mandatario que está en ese momento en el poder. Recordemos Lenín Moreno, en un momento de crisis en ese 2019, recurre a esa rueda de prensa famosa, al mismo tiempo que está anunciando que su gobierno se mueve de la capital a Guayaquil. Y vemos que todo eso se acompaña de respuestas represivas y, por supuesto, con esa rueda de prensa también lo que se está buscando es una disuasión de la movilización. Eso en algunos trabajos que lo hemos estado trabajando, he recurrido a una expresión un poco provocativa que es la de khaki washing, pero que yo creo que es trata un poco de jugar de cómo utilizamos a veces, o se utiliza por parte de algunos mandatarios a esas Fuerzas Armadas para en momentos de deslegitimación recurrir a un cuerpo, ¿no? Que sí que para algunos puede reunir una cierta noción de orden, de protección y además de patriotismo, ¿no? Que en estos momentos de crisis de globalización también en algunas partes de la ciudadanía puede tener su sex appeal. Es una de las patas, porque realmente en estos momentos de desafección, y el gobierno de Bolsonaro al que hacías alusión, yo creo que es muy representativo, hay otras patas u otras teclas que se están pulsando. Está la tecla de los movimientos evangélicos, está la tecla de los jueces, ¿no? Todo ello, sí, es curioso, pero si miramos los sondeos de Latinobarómetro y demás, vemos que los partidos políticos son los que se sitúan en el nivel más bajo, ¿no? de apoyo por parte de la ciudadanía. Y esos estamentos están un poquito más arriba. Entonces yo creo que un outsider como Bolsonaro, aunque no es un outsider en realidad porque lleva ya más de 15 o 20 años en el Congreso brasileño, lo que dice es, bueno, como a mí no me interesa nutrirme de gente que viene de la política tradicional, voy a poner distintos elementos y sin duda el elemento militar en el gobierno, el gabinete Bolsonaro es interesante porque además justo en este momento estamos haciendo un trabajo al respecto porque en el último año de pandemia también hemos visto precisamente cómo en los momentos más críticos de la gestión de Bolsonaro, una gestión que, como todos sabemos, ha sido negacionista respecto a la gestión del virus y frente a todos los consensos científicos que había, siempre en esos momentos más delicados ha tirado de la tecla de las Fuerzas Armadas, pues cuando sus ministros de salud le decían que no podían aprobar sus estrategias, pues ponía a un militar a cargo del Ministerio de Salud. Cuando ya el ministro de Salud militar, ya no las cifras de la gestión eran calamitosas, lo cambia nuevamente generando la mayor crisis que
que ha habido en el seno de las Fuerzas Armadas y toda la cúpula militar dimitiendo. Es interesante ahí porque yo creo que las Fuerzas Armadas tampoco son una marioneta, sino que están también jugando tienen su propia agenda corporativa, y ahí estamos haciendo un trabajo que esperamos tener publicado en las próximas semanas y ya, bueno, no os lo pasaremos, pero estad atentos porque sí que hay algunos elementos interesantes. Sí que quería comentar respecto a una idea que ha comentado Ana, lo de que estas transiciones son inevitables. Tengo dudas de si, por ejemplo, la transición social o socioeconómica lo es. O sea, no tengo duda que la digital y la ecológica han venido. La cuestión es cómo. O sea, porque precisamente, y hablando de los washing, todos sabemos esa idea de greenwashing, ¿no?, que está tan recurrente. Y precisamente en la misma entrevista a Mazzucato que os ponía al inicio, tiene otra idea que me llamó mucho la atención, que es no deberíamos simplemente inundar el sistema con inversión, sino que hay que gobernar ese sistema para que en los países democráticos las personas se beneficien de lo que se hace con sus impuestos. Y lo entronco con la idea que comentaba esta mañana la secretaria de Estado. El momento es ahora, de eso no cabe duda. Se ha aprobado una movilización de recursos sin precedentes, pero ojo con lo que hacemos con esos recursos, porque si desperdiciamos la ocasión y esas políticas no están bien orientadas a esas tres transiciones, la deuda que queda para las generaciones futuras, ¿no?, pues va a ser un lastre fiscal, entre otros, considerable. Entonces, eran esas dos cuestiones, esos dos matices. Pues muchas gracias, Fran. Yo no sé si tenemos alguna intervención más. Sí, hay una más de Manuela Mesa, por favor. Esto se hace esto. Ahí está. Ahí. Sí, en la línea que comentaba Fran, yo me preguntaba de hasta qué punto la sociedad civil, y especialmente en Latinoamérica, pero también creo que la europea, digamos, es partícipe de esta transición, ¿no? Y de alguna forma, para que esta transición sea justa y transformadora, tiene que tener en cuenta a la sociedad civil. Claro, me hacía la pregunta en un contexto de creciente desigualdad, porque además la COVID ha aumentado esta desigualdad, ¿cómo hacer esta transición que sea realmente justa, ¿no? Porque efectivamente, un poco recogiendo lo último que decías, bueno, se puede hacer esa transición de muchas maneras, favoreciendo a las grandes corporaciones, por ejemplo, que son las que hacen greenwashing, entre otras, o bien haciendo una transformación del modelo ecológico, del modelo energético, por ejemplo, del modelo económico. Y ahí tiene que estar la sociedad civil inevitablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veíais vosotros, ¿no? Ambos, ¿no? Esta cuestión. Sí. Y aprovecho para hablar de algo que decía sobre la inevitabilidad. No, es que ninguna de las tres transiciones es inevitable. Es decir, la digital, desde luego, pero puede ser una transición digital que no impacte en la sociedad, sino que sea impuesta en determinados ámbitos. Y hay quien considera que los que estamos a favor de mitigar los riesgos del cambio, los riesgos climáticos, somos unos conservadores y que hay que confiar en la investigación, y eso se dice en serio, que hay que confiar en la técnica y en la investigación, y que agotado este planeta pues ya nos iremos a otro, ¿no? O sea, hay quien dice que sí hay planeta B, y se dice desde posiciones ilustradas, no desde sectas mágicas, ¿no? Entonces, bueno, ninguna de las transiciones es inevitable desde nuestra visión del mundo, y sobre todo la social, porque si no, es decir, si no vamos a un modelo de justicia social, bueno, iremos a un modelo que puede ser, no está escrito que no, iremos a un modelo de confrontaciones sociales, no como las que hemos visto en América Latina y en Europa, sino mucho más brutales, como las que vemos en otras partes del mundo, ¿no? Eso puede perfectamente suceder, así que inevitable no hay nada. Yo creo que deberíamos considerarlas inevitables, no es que lo sean por imperativo, ¿no? Manuela, sí, es lo que intentaba plantear cuando hablamos de actores, ¿no?
hay un universo político. Yo en este momento creo que supeditar el diálogo sobre políticas o el diálogo entre sociedades o el diálogo entre otros ámbitos al puro diálogo político tiene un riesgo, aunque obviamente estoy muy a favor de que tengamos cuanto antes posible una cumbre Unión Europea-América Latina, pero creo que hay que apuntalar eso. Y en relación con la sociedad civil, bueno, pues un poco los que tenemos una edad hemos vivido la paradoja de que lo que se suponía que era la democratización absoluta del diálogo social se ha convertido en la generación de burbujas que impiden cualquier diálogo, a veces con los que tenemos más cerca, y ya no digo en el ámbito global, ¿no? Sí, hay que estructurar, desde luego, una presencia del diálogo entre cuantos más actores mejor, pero yo creo que eso entronca con la agenda de la que se habla esta mañana, también de refuerzo de la democracia, ¿no? Eso es muy difícil hacerlo fuera de los cauces que tenemos para el diálogo democrático, y por eso yo decía que no dejar a nadie detrás también es no dejar a nadie detrás en el diálogo sobre qué es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, porque si falta además un elemento de comprensión sobre unas políticas que ya son cada vez más complejas, nos pasará lo que decíamos a la hora, lo que os decía a la hora de comer, ¿no? Que había, da igual, lo hago corto, de alguien que, refiriéndose a otra época, pero también a una pandemia, decía: el buen juicio existe, hay gente que sabe lo que hay que hacer, pero está escondido por miedo al sentido común, es decir, a lo que se impone entre los que no sabemos. Y hoy en día en la política hay mucho de eso, ¿no? Hay una dificultad muy grande de saber, ya desde el ámbito de la política y de las políticas públicas, cuáles son las vías razonables, ¿no? y que nos pueden llevar a buenos resultados. Si además de esa dificultad de comprensión a este nivel, pues esa dificultad de comprensión se extiende al conjunto de la sociedad, tenemos un problema serio, y ese problema está viéndose no me atrevo a decir el rechazo, pero sí a la discusión a que se somete el actual modelo democrático. Bueno, no sé si quiere. De nuevo, totalmente de acuerdo que ninguna es inevitable en realidad. Por eso yo insisto, yo creo que en un punto que creo que estamos todos de acuerdo, que es la importancia final del cómo. Y ahí me ha gustado una cuestión también que ha puntualizado José Antonio, que es el tema de la pata, porque a veces siempre reducimos este debate sobre la política y el malestar en la democracia en el componente público, pero está la pata privada y grandes corporaciones a día de hoy que es importante que se regule, ¿no? Y ahí, en realidad, es como cuando mencionaba Matsukato, ella yo creo que sí que nos aporta pistas interesantes con esa idea de economía de emisión, porque no le quita la responsabilidad a lo público, pero sí que tiene bien claro que todos estos paquetes, como el Next Generation, que se están aprobando, o ahora con los derechos especiales de giro, que hay mucho dinero detrás, es importante que todo eso esté orientado hacia esa misión que son la triple transición, para que favorezca precisamente a esas mayorías sociales que pagan los impuestos. Entonces, a mí Pero que hay que aterrizar. Totalmente, pero que a veces hablamos de colaboración público-privada y se queda en un discurso un poco etéreo, y yo creo que ella sí que es capaz un poco de darle un desarrollo más fino. Sí, si me permitís dos ideas, ya para concluir, porque hemos llegado al término de nuestra jornada y creo que hemos dado la palabra a todas y todos quienes lo han solicitado, ¿no? La primera tiene que ver con el diálogo político y el diálogo sobre políticas. Y ya desde hace años se ha señalado que una forma de revitalizar la relación Unión Europea-América Latina es darle más espacio al diálogo con y de la sociedad civil, ¿no? Más allá de las cumbres y de la posición que puedan tener los gobiernos y de los marcos puramente intergubernamentales, ¿no? Entonces, hay algunos de todos estos diálogos a nivel bilateral sobre derechos humanos, ¿no? Pero ¿por qué no sobre algunas de estas temáticas más amplias, ¿no?
La segunda tiene que ver con la inevitabilidad de las transiciones. Y me gustaría recuperar una idea que se planteaba esta mañana, ¿no? Y es la idea del concepto de coyuntura crítica. Es decir, que sepamos reconocer el momento histórico en el que nos encontramos. Un momento, de nuevo, en el que hay distintos futuros posibles, ¿no? Distintos futuros posibles no quiere decir que cualquier futuro sea posible, ¿no? Decía Antonio Gramsci que en cada momento histórico existen inmanentes determinadas opciones. Hay unas opciones que están abiertas y otras que no, ¿no? Y la tarea en el análisis, la tarea es en gran medida determinar cuáles son esas fronteras de posibilidad, lo que en un momento dado es factible y no lo es, porque de lo contrario o hay fatalismo o hay voluntarismo, ¿no? Y bueno, y esto no es fácil, pero hay momentos históricos en los que las opciones son muy reducidas. En la Guerra Fría era muy difícil moverse, incluso en términos de debate público, ¿no? Si hablabas de democracia, te convertías en un liberaloide, y si hablabas de pobreza, eras un comunista. Y no había muchos términos medios, era un mundo muy dicotómico. Paréntesis, algo de esto nos empieza a pasar ahora, ¿no? Y esto es una cuestión que debería llamarnos la atención. Pero bueno, hay momentos históricos en los que las opciones se abren, ¿no? Y yo creo que es importante reconocerlo. Este es un momento histórico en el que muchas de estas opciones están abiertas. Y por esta razón encontramos estados que juegan a la geopolítica, ¿no? Despliegan lo que en relaciones internacionales llamamos la gran estrategia, la grand strategy, ¿no? Y lo hacen a nivel regional. Es un momento en el que fuerzas políticas conservadoras o iliberales o ultraderechistas despliegan estrategias nacionales y globales, ¿no? Y también deberíamos hacerlo las fuerzas que creemos en una idea compartida de progreso, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué significa? Miren, transición digital. La transición digital China la está haciendo. La está haciendo aceleradísimamente. Claro, ¿qué modelo está adoptando? Un modelo funcional a un Estado autoritario. La utilización de la tecnología para el control social. Entonces, la digitalización en China se está produciendo de manera acelerada hacia ese modelo. Ese es uno de esos escenarios posibles. Bueno, pues en Europa no lo queremos. Hay otro donde el dominio, claramente, lo tienen las grandes corporaciones. Esto era Trump. Ya veremos Biden, ¿no? Pero bueno, ¿qué modelo de regulación se estableció? Un modelo en el que se prima a las grandes corporaciones, a su lógica oligopólica, hasta el punto de que al final la deliberación pública, ¿no?, está supeditada a la decisión de una corporación de quién habla y quién no habla en las redes. A ver, a mí Trump como tuitero feroz no es que precisamente me agradase, pero menos me agrada todavía que la decisión respecto al acceso a esa red la termine adoptando, no se sabe muy bien quién, dentro de una de estas corporaciones tecnológicas. ¿Qué estaba bien? Porque a lo mejor es un qué. Claro. Entonces, bueno, hay distintos modelos de regulación. Esto se puede desplegar de muchas formas posibles, ¿no? Digitalización es la promesa de mayor productividad, es la promesa de mayor acceso a los mercados, por ejemplo, para las pymes. Pero también la digitalización también es la expulsión, sin considerar los costes del ajuste, de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores del sector bancario, porque la banca va a dejar de ser una banca de por menor con oficinas en cada sitio, ¿no?, y la vamos a llevar en el móvil. Y todos esos trabajadores y trabajadoras, ¿qué va a ser de ellos si nadie se ocupa, ¿no?, de asumir los costes del ajuste? No se trata solamente en el ámbito ambiental de los mineros, los 80.000 mineros polacos que trabajan en el carbón. Se trata también de todos esos sectores que están siendo amazonizados, uberizados, ¿no?, por la nueva economía de las plataformas digitales, ¿no? Y esto, digamos, tiene que ver con el concepto de transición justa y tiene que ver con las distintas opciones que tenemos frente a nosotros, ¿no? En fin, hay ahí, por lo tanto, muchas opciones, muchas posibilidades. La forma en la que esto se haga no está escrita, ni mucho menos. Las transiciones van a ser lo que las fuerzas sociales, los actores sociales, sus coaliciones, hagan. Y la política ahí es importante. Y los elementos político-ideológicos, que parece que estamos denostando, también son importantes, porque están orientados por valores. Entonces, ¿queremos una transición ambiental, una triple transición? Sí, pero la queremos justa, de forma que haga. Por eso el componente social es relevante. Por eso decimos que en el Pacto Verde Europeo
el componente verde es importante, pero el social, el deal, como ha dicho Fran, es fundamental, es clave, precisamente por su carácter sistémico, ¿no? El Pacto Verde Europeo, porque es política macroeconómica, porque es política microeconómica, ¿no? Tiene que orientarse hacia una mayor cohesión económica, social y territorial. Esto es esencial, ¿no? Este es el reto que tenemos. Y de nuevo recordar que es el objeto de nuestra discusión. Decíamos, 3 ideas. Progreso humano, una idea compartida, universalista, no hegemónica, de progreso humano. En parte ya la tenemos, se llama Agenda 2030. Segundo, justicia, ¿no? Porque partimos de niveles no aceptables, ¿no? En términos de justicia ambiental, de justicia de género, de justicia económica, y queremos avanzar hacia un modelo más justo, sabiendo además que de ello depende la sostenibilidad de nuestros sistemas democráticos, en definitiva, su legitimidad. Y tercero, cooperación internacional. Cooperación, tenemos que hacerlo colectivamente, ¿no? Frente a soluciones individualistas y nacionalistas, tenemos que actuar juntos. Esto ya sé que es muy esquemático y que al final son grandes principios y, como bien habéis dicho, esto hay que aterrizarlo. Pero es muy importante que no olvidemos esos grandes principios, porque a la hora de aterrizarlo nos van a proporcionar una buena guía, casi la checklist a la que tú, Ana, te referías muy oportunamente. Es decir, bueno, muy bien, tenemos esta política concreta o tenemos estas opciones concretas en materia de digitalización, en materia de, por ejemplo, de subsidios, impuestos a los combustibles fósiles, de marco regulador de la energía eléctrica y, por lo tanto, de sus precios, ¿no? Bueno, pues esto nos permite avanzar en objetivos compartidos de progreso. Sí, no. ¿Es coherente con una idea compartida de justicia y de equidad hacia menor? ¿Sí o no? Esto, ¿cómo lo hacemos en términos de cooperación internacional? ¿Adoptamos un esquema, ¿no?, que no abra brechas con otros países, que no sea una nueva barrera proteccionista, que no sea... ¿Podemos trabajar juntos con esto? ¿Compartir las experiencias, compartir nuestros saberes con esto? Estas son, en cierta forma, es también el diseño más general de la checklist, yo creo que a la que te referías. Bueno, terminaríamos aquí la mesa redonda de hoy. Yo quisiera de nuevo agradecer a todas, a todos, a quienes nos seguís también a través de streaming, ¿no?, de la red, ¿no?, a Fran y a Ana por sus espléndidas contribuciones que yo creo que nos han permitido tener una buena discusión muy rica, muy enriquecedora esta tarde. Gracias. Y bueno, hasta mañana. Mañana recordar que comenzamos a las 9:30. Mañana tendremos una primera sesión protagonizada por Antón Leis. Antón Leis es el nuevo director de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Tengo la impresión, mañana lo confirmará, de que al igual que ha ocurrido con la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, que la de mañana es su primera intervención pública. O sea que vamos a poder escucharle en primicia, ¿no?, desde que ha asumido, tomó posesión además de su cargo hace una semana, ¿no?, el nuevo director de la agencia, y no solamente aportará, supongo, su planteamiento, sus propuestas iniciales como director de la agencia, sino también su bagaje en la OCDE, donde ha trabajado mucho en relación justamente a esta problemática del desarrollo en transición, ¿no? Y a continuación contaremos con la intervención de Javier Niño, ¿no?, que desde el Servicio Europeo de Acción Exterior pues nos va a hablar, yo creo que va a aclarar algunas de las dudas que hoy hemos planteado, si va a haber cumbre o no, cuál va a ser su formato, ¿no? Y, no le pongas tanta presión. y, bueno, lo va a poder aclarar o no, ¿no? Pero justamente el hecho de que no se aclare ya va a ser una forma de aclarar en qué momento estamos en nuestra relación con América Latina. Así que, de nuevo, gracias a todas, a todos, y mañana, entonces, continuamos. Que disfruten la tarde, la mañana, si nos siguen algunas y algunos desde América Latina. Pues, hasta pronto. Gracias. Muy bien, pues nada, ya cerramos.